Lucas 19, ¿verdad? Amén. ¿Estamos todos acá? Amén. ¿O anda todavía ya? ¿No? ¿Ya está acá? ¿Sí? ¿Dónde está Ramón? Ramón, ¿ya estás aquí? Sí. Ok, muy bien. Lucas 19, uno de los textos que leíamos el día sábado, acerca de por qué la ira de Dios viene o vendrá sobre aquellos para quienes el Señor no destinó la ira. Porque comenzábamos leyendo que el Señor dice, porque Dios no nos ha destinado para ira, sino para obtener salvación mediante nuestro Señor Jesucristo. No hay otro medio. Hace un día de estos hablábamos también acerca de que si no es por medio de Jesucristo, no importa los medios y las facultades que tengamos como hijos de Dios, seamos sabios. Dice que el sabio no se salvará por su saber, el fuerte no se salvará por su fuerza, el hábil de pies no se salvará por su habilidad para correr, el ligero de pies no se salvará por ser ligero, etcétera, etcétera. Y hay otros pasajes que definitivamente le corroboran a uno que definitivamente no hay salvación. La Escritura dice que viene el día en el que de alguna manera aquellos que se pudieran escapar de un tsunami, de un terremoto o aún quizá de un ataque nuclear entre los países de mucha potencia, definitivamente la Escritura dice que viene un día en el que ricos y pobres, pequeños y grandes, generales y toda esa gente dice que solamente le va a pedir a las montañas que caigan sobre ellos para poderse ocultar. Y ahora, claro, surge la pregunta, ¿verdad? ¿Qué se hicieron los millones? ¿Qué se hicieron los millones de toda esa gente? Bueno, porque yo creo que definitivamente todos los medios que definitivamente no sea Cristo, definitivamente van a fallar, ¿ok? Yo creo que definitivamente van a fallar. Algunos, bueno, sabiendo Dios hasta dónde iba a llegar el hombre, el Señor se anticipó por medio del profeta y dijo, aunque te lograre remontar sobre las estrellas mismas y allí pusieres tu nido, tienes que saber que si yo he determinado bajarte de allí te derribaré. Bueno, entonces, pero uno de los textos de los cuales leímos, por las cuales la ira de Dios viene, y yo no creo que me haya ido meditando en ese texto, pero sí, estando en casa o en mi trabajo, no sé, me puse a meditar y creo yo que le mencioné yo lo que de alguna manera el Señor me iba a poner a meditar. El Señor dice, ¿sabes por qué tus enemigos te rodearán? Claro, usted y yo no tenemos enemigos. No podemos llamarle enemigo a alguien que de alguna manera nos pueda estar haciendo la vida imposible, especialmente en la iglesia. No. Ahora, no tenemos enemigos literales, ¿ok? No tenemos enemigos literales. Entonces, sin embargo, la Biblia dice que sí tenemos enemigos espirituales. Y el Señor le dijo a Israel, y tienes que saber que los literales, empujados por los espirituales, te van a rodear por todas partes. Hermano, qué horrible es estar rodeado uno de peligro, ¿verdad? Qué horrible es estar uno rodeado de peligro. Pero el Señor le dijo a Israel, ¿sabes por qué tus enemigos te van a rodear por todas partes? ¿Sabes por qué te van a derribar a tierra tanto a ti como a tus hijos? ¿Sabes por qué echarán terraplén sobre ti y te acosarán? Qué horrible es el acosamiento, ¿no? Especialmente ustedes las mujeres pueden entender un poquito más eso, pero qué horrible es el acosamiento. Pero el Señor dijo, ¿sabes por qué tus enemigos te van a acosar por todas partes? Y a mí me llama la atención que el Señor no empieza a dar una lista de cosas inmorales. No empieza a dar una lista de cosas inmorales que definitivamente no las da el Señor, no porque no las tengamos, porque usted y yo somos testigos que las tenemos, ¿ok? Ahora,
Sin embargo, cuando hablamos de cosas inmorales, no pensemos rápidamente en la carne, o sea, en sexo, en esa clase de cosas. No, definitivamente no. Una inmoralidad, como decía hermano Alex, es una envidia, es un pleito. ¿Qué le digo? Son esas cosas que nosotros no terminamos de aceptarlas. Pero vamos a leer el texto acá. Pero yo meditaba y decía, ¿pero por qué? ¿Por qué el Señor no dice no le dijo a Israel? Y por supuesto ahora nos lo dice a nosotros. Porque déjeme decirle, este texto, aunque se le cumplió a Israel, déjeme decirle, este texto se va a cumplir en muchos cristianos. Yo espero que no se cumpla en usted. Yo espero mejor que se cumpla. Primera de Corintios capítulo número 15, verso del 50 en adelante, donde definitivamente dice, porque la trompeta sonará, ¿verdad? Bueno, entonces yo espero que eso se cumpla en usted. ¿Por qué? Porque en el obediente se van a cumplir las cosas buenas de Dios, las promesas buenas de Dios. Y definitivamente en los desobedientes, o sea, en aquellos que los domine la desobediencia, definitivamente estábamos leyendo ahí, hijos de desobediencia, porque la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas. Y creo yo que leímos dos textos donde mencionaba acerca de la ira de Dios viniendo sobre los hijos de desobediencia. Un día de estos vamos a agarrar el tema, a hablar acerca de los diferentes géneros de hijos de fornicación, hijos de desobediencia, hijos de tiniebla, hijos de prostitución, hijos de etcétera, 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 hijos de ira. Hay diferentes géneros de hijos, pero hijos del maligno, dice, no como Caín, que era del maligno, bueno, etcétera. Vamos a hablar posiblemente un día de estos para que usted definitivamente tenga esa enseñanza. Pero muy bien, dice el verso 41 en adelante. ¿Ya lo tiene? Cuando se acercó al ver la ciudad, quite la ciudad y ponga su nombre. Cuando se acercó al ver la ciudad, lloró sobre ella, sabiendo que definitivamente no importaba cuántas veces el Señor les predicó desde madrugada hasta anochecer. Sabía que definitivamente aquello que los conduciría a la paz a ellos ahora estaba oculto de sus ojos, ¿ok? Cuando se acercó al ver la ciudad, cuando se acercó a ver a Victoria, a Kelly, mi persona, a mi esposa, hermana Blanca, hermana Nancy, Milton, Carlos, Carla, Carlos, Salvador, hermana Betty, Ramón, Agustín, cuando se acercó al ver la ciudad, lloró sobre ella, ¿ok? ¿Sobre cuántos de nosotros Cristo lloraría no viendo nuestra condición? A Él no le sorprende nuestra condición. ¿Sabe qué sí le sorprende a Él? Nuestro aferramiento a seguir haciendo lo malo. Eso le sorprende a Él. No nuestra condición. Él sabe que somos carne. Él sabe que somos polvo. Él sabe que toda nuestra gloria es como la flor de la hierba. Él sabe eso. A Él no le sorprende nuestra condición. Él sabe de lo que estamos hechos. Él lo sabe. ¿Sabe por qué Él lloraría? Porque extendiéndonos y ofreciéndonos, como le decía un día de estos, definitivamente nosotros nos empecinamos a seguir con nuestra misma actitud de reproche. Mi esposa me contaba un sueño. No le iba a decir que fue mi esposa, pero mi esposa me contó un sueño donde dice, hace algunos días ella soñó una mesa llena de manjares. Pero usted puede saber cuál es la diferencia de un manjar a comida natural. Arrocito con pollito guisado, arrocito con frijolitos y costillitas. No sé cuál yo es su comida de 3 veces a la semana, 4 veces a la semana. Gloria a Dios, de esos que comen costillas 4 veces a la semana. Gloria a Dios. Nosotros solamente comemos cuando se acuerdan de nosotros. Para las bodas. Ese era un manjar. Pero ella me contaba que dice que
vio una mesa llena de manjar. Y le dije, ¿qué viste? Pues lo que vi es que nadie quería comer. Y le dije, ¿y tú? Pues tampoco. Que nadie quería comer. Ahora, si no queremos comer el manjar, entonces ¿qué nos estamos comiendo? Pues los frijolitos con tortilla y quesito y arrocito y cremita, baleaditas, pero teniendo manjares. Bueno, entonces ¿lloraría el Señor? ¿Lloraría sobre Milton? ¿Lloraría sobre Joel? ¿Lloraría sobre Nino? ¿Lloraría sobre mí? Yo creo que sí. Yo tengo que hablar de mí. ¿Lloraría él? Sí. Porque me dijeron, Elvin, no puedes orar ni siquiera 10 minutos. O no puedes orar ni siquiera 15 minutos. No. Algunos de nosotros nos dijera, ni siquiera sabéis cómo orar, etcétera. O sea, lloraría, me dice, pero al ver la ciudad, cuando se acercó, pero note, él se tiene que acercar. Al ver la ciudad lloró sobre ella, diciendo, si tú también. ¿Sabe por qué dice si tú también? Porque él vio y él fue testigo cómo perecieron nuestros padres. ¿Cuántos de los que estamos acá ya no tenemos a papá vivo? Levante la mano. ¿Cómo moriría papá? Saben que mi papá, de muchos hijos que tuvo, estando yo acá, me logró comunicar por teléfono. Creo que estaba yo en la casa de mi hermana. Y llamó a mi hermana y le dijo, mira, Nelvin está acá, ¿quieres saludarlo? Dijo él, sí. Y entonces yo agarré el teléfono un poquito indiferente y le dije, aló. Y entonces le dice, aló. Y entre lo que habló conmigo me dijo, mira, ¿te recuerdas que cuando tenías aproximadamente unos 9, 10 años, yo te comenté a ti un temor que yo tenía? Y le dije yo, pues no mucho me recuerdo, si quieres recuérdamelo. Pero me dijo, mira, estoy enfermo y creo que no me queda mucho tiempo. Y lo que yo te comenté es que uno de mis temores es que habiendo tenido tantos hijos, yo moriría solo. Eso era uno de sus temores. Entonces, porque usted sabe que traemos esos temores, ¿ya? La soledad, yo le hice un comentario a mi esposa acerca de nuestro hijo. Yo le digo, ¿qué será? Que cuando él escucha ruido, él duerme. Pero cuando siente que ya no hay ruido, él se despierta. ¿No será que tiene miedo de estar solo? ¿Cuántos tienen miedo de estar solos? Amén. La soledad. Mire, no me digan que no, porque si le pasó a nuestro papá que fue Adán. Entonces yo le decía el comentario, digo, ¿qué será? Un día de estos me puse a orar por él en la cama y me puse a ministrar y le dije, hijo, no estás solo, Dios está contigo. Y empecé a ministrar su alma, pero le decía yo a ella, ¿qué será? Que cuando tiene ruido, él oye ruido, si está gritando, más duerme. Pero cuando la cosa se queda en silencio, pega el grito y se despertó y bueno, ¿me entiendes? Bueno, entonces, ahora yo no sé por qué está llorando. Pero, muy bien, voy a ver si le haces una pacha o algo. Si tú también, ¿por qué dice si tú también? ¿Sabes por qué? Entonces, bueno, él me dijo, eso fue lo que yo te comuniqué. Y entonces le dijo, bueno, eso fue lo que usted escogió. Mandó llamar a mi hermano que estaba allá en Guatemala a unas 2 horas de donde él estaba y mi hermano rehusó ir. Y me cuentan a mí, mis otras hermanas solamente de papá, que definitivamente murió solo en un cuarto. Cuando lo llegaron a ver en la mañana, él estaba muerto. Ahora, ¿por qué dice el Señor si tú también? Porque el Señor supo cómo mi papá murió. El Señor sabe en qué condición mi mamá va a morir. Yo le puedo testificar de mi mamá por cualquier cosa, sea su experiencia también, y no hay mucho que hacer sino solamente orar, pero definitivamente fue una mujer, o es una mujer, que razones para estar amargada en la vida le sobran.
nosotros a la edad de, posiblemente de Gabriel ya, pero me recuerdo que a la edad de 4 o 5 años, 5 de los 7 días de la semana teníamos que dormir en la casa de la vecina. En la casa de la vecina, porque mi papá era un hombre de 7 días de tomar a la semana, y cuando tomaba llegaba a la casa y comenzaba por mi mamá y terminaba por el más pequeño que era yo. Entonces mi mamá agarraba a los hijos que tenía y nos íbamos para esa casa. Y definitivamente, gracias a Dios, en esa casa, el patio de la casa adentro era de cemento, y pues ahí tendía mi mamá sus petates y ahí acostaba a sus 3 hijos menores, que creo yo era yo y mis 2 hermanas, y bueno, los demás ya estaban en otro lugar, pero razones, ¿verdad? Yo le digo a ella, y ella expresa cada vez que ella habla conmigo, ella expresa su resentimiento, sus amarguras, nadie me quiere, que no sé qué. Cuando usted oiga eso, la persona está resentida, la persona está amargada, ¿ok? Y no hay nada que hacer, solamente, mire, es exactamente lo que nos pasa a nosotros. Voy a usar palabras salvadoreñas, porque esa es la palabra que usa mi esposa. ¿Sabe por qué somos chillones? Porque tenemos hambre. Por eso lloramos. O sea, ese llantito que hay en nosotros, ese llantito, sea queja, sea pleito, sea lo que sea, eso que en lo que siempre volvemos a caer, eso es un llanto. ¿Sabe por qué lloramos? Por eso. Pero dice Dios, ¿pero por qué tenés hambre si la mesa con manjares está servida? Bueno, ahora, sigamos acá. Si tú también hubieras sabido en este día, si tú también, ¿ok? Un día Dios le va a decir eso a mi hija, a Victoria, a Kelly. Si tú también hubieras conocido, hubieras sabido en este día lo que conduce a la paz. Déjeme preguntarle yo a usted, ¿qué es lo que conduce a la paz? ¿Nadie? Cristo. ¿Qué es lo que conduce a la paz? Cristo. ¿Quién es la paz? Cristo. ¿Quién da paz? Cristo. ¿Ok? Cristo es todo. Si tú también hubieras sabido en este día lo que conduce a la paz. Pero oiga lo que dice, o sea, como diciendo, tus padres no supieron lo que conducía a la paz. ¿Cómo hubiese querido Dios que mi papá muriera en paz? Pero no murió en paz, porque ni siquiera su hijo varón, de parte de mi mamá, teniendo carro, teniendo moto, se atrevió a ir a estar con él en los últimos días. Para más mi mamá, esa mujer, ¿qué le digo? Golpeada de tantos años, quiso ir a verlo y le pidió a mi hermano que la llevara a ver a mi papá en su agonía, y no quiso. Ahora dice, si tan solo tú también entendieras lo que lleva a la paz. Pero dice, pero ahora está oculto a tus ojos. ¿Por qué dice ahora? ¿Sabe por qué? Porque dice la Escritura que Israel va a volver a abrir los ojos. Israel va a abrir los ojos. Zacarías lo dice. Dice que Zacarías que Israel, dice que van a verlo a él, y dice que lo van a ver tan cerca que le van a poder notar sus heridas en sus manos, le van a poder notar sus heridas en sus pies, y saber ni qué traje va a cargar él. Usted ha visto esos trajes de los espartanos y de los romanos, solamente aquí un cuero y aquí, acá, pero yo no sé ni qué traje va a cargar él, que dice que se le va a ver la herida en el costado. ¿Qué traje irá a cargar él? ¿Ah? ¿Me entiende? No va a cargar botas militares, va a cargar sandalias, y le van a poder ver los hoyos, los judíos. Y dice que cuando lo vea, claro, poderoso, hermano, tan poderoso que ni siquiera tiene que pelear con el anticristo. Dice que el anticristo lo mata con el resplandor de su venida. ¿Ah? Bendito Dios. Y oiga, y tiene heridas.
y tiene hoyos en las manos y se las van a ver. Dice que al verlo así de poderoso, aplastando a los enemigos, hermano, haciendo a los enemigos nada, le van a decir: espérate un momentito, ¿sabes qué? Estamos confundidos. Y dice que les va a decir: confundidos, ¿por qué? Porque ¿quién tan poderoso como tú es capaz de hacerte heridas como las que tú cargas? ¿Quién fue ese que fue capaz de hacerte tales heridas? Si con el resplandor de tu venida deshaces ejércitos. Aleluya. Y dice que él les va a decir: bueno, unos amigos me las hicieron en su casa. Amargado, ¿verdad? Gloria a Dios, bendito. Nada de sentimiento, nada amargado. Entonces dice que les va a decir: soy yo el que crucificaron hace más de 2000 años. Y dice que Israel va a caer a tierra y se van a lamentar como cuando uno se lamenta por un hijo único que tuvo y se murió. Amén. Amén. ¿Usted se imagina, Chan? Sí. Por eso es que Cristo dice ahí: pero ahora está oculto a los ojos. Dice acá: porque sobre ti vendrán días cuando tus enemigos echarán terraplén delante de ti. ¿Hay una versión que diga diferente? Te rodearán con vallado. ¿Perdón? Te rodearán con vallado y te sitiarán. Te rodearán con vallado. Bueno, entonces oiga ahí, siempre es bueno leer otra versión. Porque sobre ti vendrán días cuando tus enemigos echarán terraplén delante de ti, te sitiarán y te acosarán por todas partes. Tres cosas, miren: echarán terraplén delante de ti, te sitiarán y te acosarán por todas partes. Usted como cristiano ha tenido la experiencia de que le llueve sobre mojado, pero no por obediente. Porque usted sabe que a uno le llueve, le puede llover sobre mojado por amar la palabra. Dice Mateo 13. Dice que el que vive píamente padece persecución. Pero usted alguna vez se ha visto rodeado por todas partes. Bueno, ahí lo dice, ¿sí? Dice: echarán terraplén delante de ti, te sitiarán y te acosarán por todas partes, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti. Y esto es una de las cosas que más puede doler, definitivamente, arrastrar a los hijos a ese derribamiento. Y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra. ¿Y todo por qué? Porque no conociste el tiempo de tu visitación. Yo lo pondría de esta manera: porque no aprovechaste cuando te enteraste que yo te visité. ¿Ok? Ahora, yo meditaba en eso y decía yo: bueno, pero yo creo que tendría más sentido si dijera: bueno, tus enemigos te van a hacer todo eso porque fuiste un adúltero de 7 suegras, porque dejaste 69 hijos más 10 en tal lugar, y que no sé qué, que no sé cuándo. ¿No cree que tendría más sentido? A que Dios diga: eso te va a pasar porque no aprovechaste cuando yo determiné visitarte. Y lo que yo meditaba, es que yo le preguntaba al Señor, porque también en mí está ese casetito todavía, donde de alguna manera uno juzga ciertos pecados más grandes que otros, ¿ok? Más grandes que otros. Y entonces le decía: Señor, pero ¿por qué tú no mencionaste adulterio si los tenemos en nosotros? Claro, alguien me dirá: jamás he adulterado. Muy bien, en hecho. Aquí. Pues déjame decirte, no hay diferencia entre aquí, dijo el Señor,
perdóneme, pastor, pero jamás he fornicado. Aquí. Está bien. Ni allí, pastor. Ni allí. Y espiritualmente. Bueno, mire, eso sí, yo tuve mis diosesitos. Bueno, entonces adulteraste y fornicaste espiritualmente. Ahora, yo le decía al Señor, digo, Señor, pero ¿por qué tú no hablaste de cosas inmorales? ¿Por qué no hablaste de todas esas cosas? ¿Se acuerda de la listita de Marcos 7, verdad? De todo lo que hay en el corazón. O sea, ¿por qué no pusiste esas cosas ahí? Hubiera tenido más sentido el texto. Sino que solamente dijiste porque no aprovechaste el tiempo cuando yo determiné visitarte. Déjeme decirle, y empezaron a venir experiencias, textos a mi vida. Y entonces yo le dije, Señor, y entonces el Señor habló a mi corazón y me dijo, ¿sabes por qué? Porque cuando yo determino visitar a alguien, es porque estoy dispuesto a pasar por alto todo adulterio, toda fornicación, todo robo, todo asesinato, todo. Si yo determino visitarlos, yo determino hacer a un lado eso, aunque después yo lo tenga que limpiar. Y yo, mire, empezaron mis lágrimas a rodar y le dije, Señor, es verdad. Es verdad. Eso quiere decir que con la visita, tú lo que dices es, mira, estoy dispuesto a hacer a un lado todo eso que me ofende, todo eso por lo que yo tendría que levantar la mano, porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Pero déjenme decirle, ¿cuántos pecamos aquí? ¿Y a cuántos se nos tendría que aplicar esa ley? Entonces, ¿por qué no nos la aplica? ¿Sabe por qué? Porque Cristo Jesús determinó darnos un tiempo de visitación en nuestra vida. Y me dijo Dios, y mientras ese tiempo de visitación esté, yo estaré dispuesto a perdonar vuestros pecados. Estaré dispuesto a pasar por alto lo que tenga que pasar por alto. Seré bondadoso, seré paciente, seré tolerante. Porque usted sabe que entre paciencia y tolerancia hay diferencia. No es lo mismo que yo le diga a Salvador que le estoy teniendo paciencia a que le diga que lo estoy tolerando. ¿Sí o no? O cuando a uno le dice, mira, te estoy tolerando, tiene que saber que la cosa ya está hasta aquí. Hasta ahí. Téneme paciencia, le dice el esposo, a la esposa, mira, sin paciencia, 15 años. Lo único que estoy haciendo es tolerando. Wow. Pero ¿acaso Dios no dice que su bondad, su paciencia y su tolerancia a donde nos tendría que conducir es al arrepentimiento? ¿Arrepentimiento de qué? ¿Arrepentimiento de qué? Oh, hermanito amado, todo lo que nosotros llevamos. Mire, yo comencé a pasarla. ¿Y sabe qué me decía el Señor? Oiga, y le hablaba y me decía, mira, cuando yo determiné venir a reconciliar todo lo caído, ¿tú crees que yo determiné visitar la tierra porque el planeta Tierra y sus habitantes eran los menos pecadores en toda la creación? Yo creo que no. Hermano, yo creo que los marcianos estaban mejor que nosotros. Mire, hay creaciones de Dios súper inteligentes. Nada que ver con nosotros. ¿Sí saben qué dicen? Que los mayas eran más inteligentes que la gente de este tiempo. Los mayas eran más inteligentes. Las obras que hacían, hermano. ¿Usted cree que hoy si pudieran hacer una subpirámide, no la harían?
todo bien. Entonces Dios habló a mi corazón y me dice, le voy a preguntar, ¿desde cuándo dice que Cristo fue preparado para ser inmolado? Antes de la fundación del mundo. ¿Ah? Desde antes de la fundación del mundo. Déjeme decirle, ¿desde cuándo el hombre viene cayendo en la tierra? Usted sabe que antes del diluvio de Noé, hay dos diluvios bien claros en la Biblia. Dos diluvios antes del de Noé. Bien claros. Dos diluvios que se pueden ver bien claros en la Escritura. Ahora, ¿qué mundo fue elaborado antes del mundo de Adán? Porque usted sabe que cuando comenzamos a leer Génesis 1, ¿cómo está la tierra? Inundada en agua. ¿A quién ahogaría Dios ahí? ¿Sabe cómo responde Dios a quién ahogó allí? Se lee el capítulo 6 y 7 de Génesis. ¿A quién ahogó en el diluvio de Noé? A los pecadores. Dice que Dios vio que la tendencia en el corazón del hombre a hacer lo malo era de continuo en continuo. Él vio que toda carne había corrompido su camino. Toda carne. Y usted podrá decir, bueno, pastor, pero ¿cuántas carnes hay? Lea Corintios, capítulo número 15. Dice que una es la carne de los peces, otra es la carne del hombre, otra es la carne de los ángeles, otra es la carne de las bestias. Diferentes carnes. Hoy está probado con la ciencia que el homosexualismo en animales ya está. La ciencia, Discovery Channel, se lo pone enfrente a uno en la televisión. Pero dice que Dios vio que toda la tierra había corrompido su camino, toda carne. Y el Señor dijo, voy a traer, ¿saben cómo dice las mejores versiones? Voy a traer otro diluvio. ¿Por qué? Porque antes de poner Dios a Adán en la tierra ya había habido uno. Y antes de ese hay otro. Ahora, pero dejémoslo ahí. Dejemos eso de los diluvios ahí. Ahora, fíjense, pues entonces el Señor hablaba a mi corazón y me decía, mira, ¿tú crees que yo decidí venir a la tierra? Dice que Cristo fue preparado como cordero para ser inmolado desde antes de la fundación del mundo. ¿Sabe por qué? Porque después desde antes de la fundación del mundo, el Señor ya había puesto criaturas en este planeta. No sabemos, no tenemos mucho conocimiento de eso, pero déjame decirle por qué. Porque Cristo tenía que ser preparado como cordero para ser inmolado. Pues déjeme decirle, porque el hombre, hay un profeta, creo que está acá, yo lo escribí acá en los textos que yo no voy a leer, dice que las salidas de Cristo han sido desde las salidas a dónde. Por ejemplo, nosotros conocemos una de sus salidas. ¿Sabe cuándo? Cuando vino a Belén a nacer. Pero dice que las salidas de Él son desde la eternidad. Si tenemos tiempo leemos todos esos textos. Pero déjeme decirle, el Señor hablaba a mi corazón y me decía, ¿tú crees que yo decidí venir a la tierra? ¿Tú no crees que yo hubiese podido morir en otro planeta y poder reconciliarlos a ustedes y poder salvarlos a ustedes? Porque déjeme decirle, la reconciliación que Jesús hizo por medio de su justicia en la cruz, ¿qué reconcilió? ¿Solamente lo de abajo? ¿Qué dice que reconcilió? Para reconciliar con Dios, dice, todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra. Porque déjame decirle, por eso es que mire, la cruz tenía una parte que tocaba la tierra y tenía la otra parte que no tocaba la tierra. Algo vertical
y algo horizontal. Lo horizontal tiene que ver, ¿sí?, con los mundos, con las otras creaciones almas. Lo vertical, porque el palo estaba sembrado en la tierra y tenía que ver con eso. Ahora, el Señor hablaba a mi corazón y me decía, mire, ustedes tienen que reconocer, tienen que entender, tienen que abrir los ojos, la importancia de que yo les haya abierto a ustedes, que yo haya determinado visitarlos a ustedes. Pero es que el domingo les preguntaba yo a ustedes, ¿lo visita a Dios a usted en su casa? Oh, yo sé que no lo visita en su casa, pero no contestó. ¿Ha sentido usted la presencia de Dios en su casa? ¿Ha sentido usted la presencia de Dios en su trabajo? Si en su trabajo le da tiempo a estar meditando en Dios. ¿Ha sentido usted la presencia de Dios y el amor de Dios y el perdón de Dios, hermano, acá en este lugar? Pues déjeme decirle, Dios determinó abrirle un tiempo de visitación a usted, no porque usted y yo lo mereciéramos, porque usted sabe de lo que nosotros padecemos. Usted sabe quién es usted y yo sé quién soy yo. Pero Dios habló a mi corazón y me dijo, mira, yo no escogí la tierra, porque la tierra, o yo no escogí venir a morir donde estaba el humano, y más que humano, humanoide, ¿verdad? Donde estaba el humano, por causa del humano ser la mejor creación moral y espiritual que había en toda la creación. No, en sí ¿sabe qué creo yo? Que éramos lo peor. Eso es lo que yo creo. Pero déjeme decirle, vino a morir Cristo en Marte, murió en Júpiter, murió en Saturno, murió en Mercurio, murió en cualquier otro planeta que nosotros conozcamos o que no conozcamos. No, ¿dónde murió? ¿Y sabe qué dice Lucas? ¿Sabe qué dice Lucas? Vayamos a Lucas. Mire, yo quisiera tener vigilia con usted hoy. Lucas 1, 78. Qué cosa, mire lo que hace. Ya comió, ya se quedó quieto, ¿no? Y el niño chillón y la madre que lo pellizca, ¿verdad? Porque yo le digo a ella, tenele lista la pacha. No, ya cuando ha llorado se comienza a hacer la pacha. Y yo le digo, pero le digo al niño chillón y la madre que también no ayuda. Oiga esto, pues, ¿lo tiene? Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que la aurora, ¿y quién es la aurora? ¿Quién es la aurora? Con que la aurora nos visitará, ¿desde dónde? Desde lo alto. Gloria a Dios. ¿Sabe que esta aurora no visitó Júpiter? Esta aurora, oh hermano, ¿qué planetas, qué otros planetas más preciosos que estos habrán? ¿Usted cree que esta es la última Coca-Cola del desierto? No, hermano. No. Si mire, en una oportunidad estaban, ¿qué le digo? Mostrando en esa tecnología, ¿qué le digo? El sistema solar. Y ahí sale Saturno, hermano, con ese su anillo. ¿Cuál es que tiene el anillo? ¿Júpiter o Saturno? Saturno. ¿Dónde estaban de la escuela? ¿Saben? Saturno se dice. Pero ahí salía Saturno, hermano, luciéndose como un gigante. Y luego está ahí, ¿cómo se llama el otro grande que está también? Júpiter, o no sé, pero hay dos grandes. Y allá en el fondo había un puntito negro. Y entonces dice la que estaba mostrando el sistema solar, dice, ¿saben qué es ese puntito negro? Allá, nuestro planeta. ¿Y sabe qué dijo esa mujer? Y en ese puntito
están todos nuestros odios, nuestros rencores, nuestras envidias, nuestros asesinatos. En ese puntito negro. Que hermano, si Saturno no está enfrente, ¿de qué cree usted que se formó ese precioso anillo que tiene Saturno? ¿Sabe qué es eso? Son meteoritos. Todo eso que está a la vuelta de Saturno son meteoritos dirigidos a la Tierra. Oiga, usted ve, como que usted no viera tele, es que solamente Juan del Diablo, mire usted, ¿verdad? Pero si usted se pone a ver programas educativos, usted se va a dar cuenta que exactamente, si Saturno no estuviera, mire, como poner a Milton enfrente de mí para que las piedras no me caigan. Si yo me pongo atrás de Milton, sé que ninguna piedra me va a caer porque me cubre todo. Me cubre todo. Pues déjeme decirle, muchos meteoritos, no sabemos cuántos, dicen los científicos, han pegado en Saturno, que si Saturno no estuviera enfrente de la Tierra, usted y yo no estuviéramos aquí. Así es, amén. No estuviéramos aquí. Pero oiga, pues entonces, oiga lo que dice: por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que la aurora nos visitará desde lo alto. ¿Y con qué propósito visita a Dios? Para dar Oiga lo que dice: para dar luz. ¿A a quiénes? los habitantes en tinieblas y en sombra de muerte. Aleluya. Gloria a Dios. Es como que yo llegue a su casa, hermano, y usted ni en cuenta que yo estoy ahí sentado en el sofá. Y yo lo veo a usted dando patadas de ahogado. Oiga, ¿por qué nos visitó la aurora? Para dar luz. Y usted se recuerda el precioso texto de Hechos, cuando aquel soldado se iba a matar, y lo que lo libró de matarse fue que le dieran luz. Amén. Ay, hermano, mire, ¿cuántos de nosotros, mire, pues, ¿quién iba a matar a ese soldado? Él mismo. Mire, hermanito, ¿cuántas cuchilladas se metió usted mismo ya? Es más fácil decirlo. No. ¿Quién se iba a meter la espada? Él mismo. Mire, hermano, todas esas cuchilladas que usted tiene. Yo le aseguro que de 20 que tiene, 19.5 se ha dado usted. Y yo. ¿Y todo por qué? Por no tener. Ahora, claro, yo tendría que hacerle la pregunta a usted. Y quiero sinceridad. No me sale como rarito, ¿verdad? Vamos a traer rarito. Yo le tendría que preguntar: ¿cuántos de ustedes tienen luz? Amén. Entonces, ¿por qué tropieza? Porque no queremos la luz a Ahí veces, está. pastor. Mire la pregunta que yo le estoy haciendo, porque dice: ¿con qué propósito nos visitó la aurora? Para darnos luz. Ahora, si no tenemos luz, no es porque la luz no esté allí. Amén. Simple y sencillamente está sentada en el sofá, pero nosotros No queremos. ni en cuenta. Así es, amén. Y eso le pasó a Israel. A Israel lo que le pasó. El día de ayer me llamó alguien. Creo que fue ayer. Hermano, ¿qué cosa más preciosa tener luz? Dios. Pero me llamó alguien de alguna manera con la espada en la mano a punto de... Y me dijo: pastor, ¿qué hago? Bueno, primero cuénteme qué le pasa. Y después le digo si se la mete o la mete a la vaina de regreso. Pues fíjese que esto y esto.
Le dije, bueno, mamita, mire, esto y esto y esto. Ay, ¿sabe qué me dijo? Porque parece que su necesidad la tenía desde un día anterior. Entonces me dice, bienvenida, yo me voy a llamar ayer. Y yo le dije, ¿really? ¿Alguna vez usted ha tragado agua y después de tragar agua, auxilio? Y cuando dice auxilio, hasta tiró la bocarada de agua. Y se dio cuenta usted que era solamente de extender la mano y ponerlo. ¿Sabe cómo? Como cuando la persona se está ahogando con agua en la rodilla. Y ayúdame. Y uno me dice, párate. Párate. ¡Oh! Y uno le da ganas de decirle a esa persona, ¿por qué no me dijiste antes? ¿Por qué no gritaste antes? Sino que tragaste agua primero y después auxilio. ¿A qué se iba a meter la espada? No te maten, le dijo Pablo. ¿A cuántos de nosotros el Señor nos ha gritado por su espíritu? No te hagas daño. Bueno, si no quieres que me hagas daño, iluminado, pues anda al culto, pues te voy a pegar una revolcada ya y te voy a bendecir. Y uno se viene y uno sale de aquí, ¿verdad? Y es como sin 100 libras menos. No física, ¿cuánto quisiera, Milton? ¿Usted alguna vez se ha ido de aquí? Amén. Amén. ¿Ah? ¿Se ha ido así usted? Bueno, pues ya como decirlo, ¿sabe qué le dieron? Le dieron luz, le dieron bendición. Entonces dice, la aurora nos visitará desde lo alto por la entrañable misericordia con que la aurora nos visitará desde lo alto. ¿Pero para qué? Para dar luz. Y oigan los que dice, luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. ¿Sabe por qué? Porque antes de la muerte uno cae en oscuridad. Mire, cuando usted se ve en oscuridad, sepa que está en la frontera de la muerte. Porque primero uno entra en oscuridad y luego uno entra en muerte. Dice, a los que están en tinieblas y en sombra de muerte, para guiarles nuestros pies en el camino de paz. ¿Usted ha experimentado paz? ¿Se ha experimentado paz? Qué rica la paz, ¿verdad? Qué rico el camino de paz que hay entre la cocina y la sala y el dormitorio. Toda casa creo yo que tiene eso. Cocina, sala y dormitorio. Pero qué rico es andar caminando en ese triángulo, hermano, en paz. Pero qué horrible cuando ella está en la cocina y él está en la sala. Y mejor se queda en la cocina ella y en la sala él, o en la cocina él y en la sala ella. Hermano, eso cuando entra la noche y saben de que él se tiene que ir para arriba y ella se tiene que ir para arriba para guiar nuestros caminos. Qué horrible cuando uno se acuesta a la derecha y el otro a la izquierda. Cuando recién casados, seguime con la cosa esa, no lo muevo mucho, nos acostamos. ¿Se acuerdan? Pero ya sin paz, ella para allá y él para acá. Y ella agarra el teléfono que está en la mesita de noche, y la agarra el otro, good night. Por mensaje. Y como lo bloqueó, se lo manda por Facebook. Hay unas personas, ¿sabe qué? Leamos estos pasajes.
a las 9 porque le quiero ministrar esto. Acompáñeme al Salmo 103, 10. Y yo le voy a preguntar, ya cuando usted lo haya encontrado. ¿Usted visita o usted visitaría a alguien que si usted lo visita no le va a abrir ni siquiera la puerta? ¿Usted cree que Dios tiene razones para no visitarnos a nosotros? Vamos. Le abunda. Mire estos textos. Salmo 103, versículo número 10. Milton, léelo. ¿Alguien lo tiene? Pareciera que no lo tenía Milton, estaba buscando a Milton. ¿Quién lo tiene? Juelito. Juelito. No nos han tratado según nuestros pecados. Oiga, no nos ha tratado según nuestros pecados. ¿Y qué más dice? Y nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Mire pues, ¿usted cree que si Él nos tratara y nos hiciera pagar de acuerdo a nuestros pecados y a nuestras iniquidades, nos visitaría? Cuando yo me recordé de esos textos, usted no se imagina la alegría que había en mi corazón y me dijo Dios, ¿sabes por qué yo te visito? No porque no tengas eso, sino porque al que yo visito, yo determino lidiar con esas cosas. Yo sé de qué estás hecho, yo sé quién sos. Entonces, si yo te visito, tienes que aprovechar de que yo te visito. Si yo determiné visitarte, por ejemplo, si yo estuviera molesto con Salvador, y él deseara, ¿cuántos somos? ¿Quiénes somos los necesitados aquí? ¿Nosotros o Dios? Bueno, pero pongamos de que el necesitado de estar en paz de estar en paz es Él conmigo, y no el interesado soy yo en estar en paz con Él. Entonces, usted sabe que el que está interesado en hacer la paz busca las oportunidades, ¿verdad que sí? Amén. Busca las oportunidades para poder estar en paz. Ahora, si definitivamente Salvador me viera entrar a mí a su casa, ¿qué le dijera yo con eso? ¿Sabe que nosotros tenemos que entender eso? Si Dios decide estar con nosotros, Dios nos está gritando con eso, que Él está dispuesto a tolerarnos, que Él está dispuesto a ser pacientes con nosotros, que Él está dispuesto a perdonarnos. Él está dispuesto, hermano, a sobrellevar nuestras flaquezas, a sobrellevar nuestras debilidades. Eso es lo que Él nos grita. Si yo llegara a la casa de Salvador, estando yo molesto con Él, hermano, aunque yo no le diga nada más, yo sé que definitivamente eso le gritaría a Él, que definitivamente yo estoy dispuesto a pasar por alto, o a sobrellevar, o a tener paciencia, o a perdonarle, o a tolerarle lo que de alguna manera Él me haya hecho a mí. Yo le pregunto, ¿qué le hemos hecho nosotros a Dios? Pero le vuelvo a preguntar, ¿llega a tu casa Dios? ¿Llega a tu casa Dios? Pero no dice que tenés pecados e iniquidades. Y lo peor que dice, que Él no nos trata conforme a nuestros pecados y no nos cobra conforme a nuestras. ¿Cuánto le deberemos? ¿Sabe quiénes somos nosotros? Mire, nosotros somos aquel deudor. Aquel deudor que mejor lo perdonó Dios porque no tenía con qué pagar. ¿O usted cree que usted es aquel que debía $50 nada más? No, hermano, yo era aquel que el Señor mejor determinó perdonarme porque sabía que no me iba a pagar. ¿Cuántos minutos llevamos? 54. Amén, Dios me lo bendiga. Espero que esta palabra les bendiga su alma, ¿ok? Amén, córtalo de ahí.